y quien pensaba incluso que el propio marxismo era un mito político, que le permitía justamente a sus eh, partícipes, a quienes lo adoptaban, ¿eh? Tener una comprensión del mundo, organizar el mundo de cierta manera y también actuar sobre ese mundo en función de lo que el mito le indicaba. Pero entonces, diciendo que el proyecto es un mito, Lévi-Strauss decía un poco más que Sorel también, porque añadía que esa dimensión lingüística de la estructura de anticipación que es el mito. El mito para él estaba articulado como un lenguaje. A diferencia de cierta tradición filosófica, justamente Heidegger también se negaba el mitos y el logos. A mí me gusta personalmente recordar que la palabra habla, nuestra palabra habla, deriva de fábula. Pero se trata simplemente de señalar que esta estructura significante, que es el mito, que es la narración, puede estudiarse como cualquier lenguaje provisto de una gramática. Lévi-Strauss decía que un mito era una clasificación de los seres del mundo y que las historias de amistades y enemistades, de alianzas y de enfrentamientos, equivalían a la agrupación o a la división de los animales en especies y familias. La zoología explicaba, agrupa y divide a los animales en función de sus características anatómicas. El mito hace lo mismo, pero contando la historia fabulosa de sus alianzas y sus enfrentamientos. No hace falta, sin embargo, que la fábula sea necesariamente política. Lacan, por ejemplo, se inspiró en aquellas páginas de Lévi-Strauss para hablar del mito individual del neurótico, y él mismo hablaba muchas veces de los mitos familiares. Se trataba, una vez más, de mitos iniciales que organizan nuestra experiencia y modelan nuestra acción, con las consecuencias trágicas o cómicas, pero sobre todo repetitivas, que esas comprensiones y esas acciones suelen tener. Lo que muestra hasta qué punto los fracasos, los tropiezos, las decepciones no sirven para transformar esos relatos. Porque estos mitos levi-straussianos funcionaban para él como estructuras de anticipación a la manera de Heidegger. O sea, Lacan, antes que Paul Ricoeur incluso, establece ese puente entre Lévi-Strauss y Heidegger, como, o sea, entendiendo los mitos como, o lo que él llamaba los fantasmas del sujeto, como una suerte de estructuras de ordenamiento de la realidad. Recordemos que para Heidegger estas estructuras no son conscientes tampoco. Lassagne comprende el mundo de una manera, le atribuye una significación, pero cree que el sentido proviene de sus vivencias, que las cosas siempre fueron así, y que son así para cualquier otro, lo que significa que olvida que ese sentido depende de sus propias estructuras de anticipación. El Lassagne olvida su finitud histórica. Heidegger hablaba entonces de una Auslegung, de una interpretación de esas mismas estructuras interpretativas. Porque no comprendemos en principio aquello que nos permite comprender el mundo. No nos damos cuenta de que estamos organizando nuestra experiencia, como decía Lévi-Strauss, bajo la acción catalizadora de un mito inicial. Esa Auslegung sería para Lacan la interpretación psicoanalítica, porque el mito individual del neurótico también era inconsciente para él, y durante el análisis el psicoanalista debía lograr que el sujeto se reconociera primero como personaje de ese mito y que atravesara a continuación ese fantasma, es decir, que se desembarazara del personaje que estaba interpretando en ese relato. Por mi parte, preferí estudiar las narraciones políticas de la época de las independencias, vinculadas con la invención de las repúblicas hispanoamericanas, pero también los mitos repetidos por los yihadistas de Al-Qaeda o del Estado Islámico. Lo interesante de los mitos políticos es que a través de ellos los humanos se autoclasifican, es decir, hablan de sus propias agrupaciones y divisiones, de sus alianzas y sus enfrentamientos, con sus propios desenlaces, es decir, con sus futuros. En la época de la independencia se llamaba criollos a los españoles americanos. Y lo curioso es que en sus relatos, estos se presentaban a veces como españoles y otras como americanos, como descendientes de los conquistadores o como hermanos de los indios. Y podía ocurrir incluso que en un mismo texto cambiaran sus identidades y narraciones. Si me preguntan entonces qué era realmente un criollo, yo respondería a veces una cosa, a veces otra. Porque ¿qué significa ser realmente español o americano? Ellos mismos se decían españoles por la sangre y americanos por el suelo de nacimiento.
pero el derecho de sangre y el de suelo son ficciones jurídicas y como consecuencia entidades simbólicas. Imagínense además que ese sujeto traía consigo una definición del derecho, de la sangre, del suelo, y se dará una idea de todos los presupuestos implícitos de esos mitos que Lévi-Strauss comparaba con los armónicos de una melodía. Vamos a encontrarnos no solamente con proclamas y cartas de la época de la independencia que van a exponer estos dos relatos y estas dos identidades, hablando de la filiación y de la tierra, sino también con obras de teatro que los despliegan, por ejemplo, bajo la forma de un conflicto entre la sangre y el suelo, el linaje y la alianza, el derecho y la violencia, etc. Sin darse cuenta, los criollos se sentían protagonistas de dos fábulas contradictorias. Un poco irónicamente, la llamé la epopeya popular americana y la novela familiar del criollo. Para entender, entonces, cómo funcionan estas identidades que van a condicionar nuestra experiencia vivida del mundo, hay que buscar la respuesta en el propio lenguaje, en mi opinión. Y estas identidades aparecen en los discursos y los relatos cuando los sujetos recurren a la llamada primera persona del plural para autoclasificarse. Nosotros los españoles, nosotros los americanos, nosotros los musulmanes, etc. Tenía que pensar entonces qué significaba esta primera persona del plural, es decir, qué estaba haciendo un hablante cuando conjugaba una frase de este modo. Pero uno de los obstáculos que se me presentaron cuando traté de pensar esta operación fue la idea misma de primera persona del plural, tal como la aprendimos en la escuela. Entonces, a ver si puedo hacer... ponerles el esquemita que les tenía preparado, a ver si funciona esto. ¿Lo ven? Sí, perfecto, Eduardo. Perfecto, bueno, muy bien. Entonces ahí tienen el esquema clásico de la gramática, de cualquier gramática, de división de las personas. Si están las personas singulares y las plurales, hay una simetría. La primera, se nombra con el pronombre yo, se refiere a quien habla. La segunda, con los pronombres tú o vos en el Río de la Plata, a quien habla. La tercera, él o ella, de quien hablan, ¿no? Y supuestamente las personas plurales, también la primera, segunda, tercera, nosotros quienes hablan, segunda, vosotros, ustedes, a quienes hablan, tercera, ellos, ellas, de quienes hablan, ¿no? Entonces hay supuestamente una simetría. Pero esta es entonces a grandes rasgos la clasificación que ya existe desde épocas muy antiguas. Hay algunas lenguas que es cierto, como por ejemplo el quechua o el guaraní, que poseen dos personas plurales, dos primeras personas plurales, una que incluye al interlocutor y otra que no. Pero a grandes rasgos, cuando describen las personas de una lengua, los lingüistas perpetúan esta misma clasificación heredada de los gramáticos griegos y romanos. A estas personas gramaticales los griegos las llamaban prosopoi, y los romanos personae. En una conferencia de 1946, sin embargo, Emil Benveniste observó que la simetría entre las personas singulares y plurales es engañosa. Porque cuando alguien dice vayamos al cine o queremos trabajo, el locutor de la frase sigue siendo una sola persona singular. Y cuando digo vosotras las mujeres o ustedes los estudiantes, no estoy dirigiéndome necesariamente a un conjunto de mujeres o de estudiantes. Puedo dirigirme también a una sola persona, pero interpelándola como miembro del conjunto de las mujeres o los estudiantes. Si el yo remite al locutor de la frase, entonces nosotros no es un plural del yo, sino un yo, decía Benveniste, amplificado o dilatado. Este yo amplificado combina la primera persona singular, la que habla, con las demás. Yo más tú, yo más él o ella, yo más vosotros ustedes, yo más ellos o ellas. Y algo similar ocurriría a veces con la segunda persona amplificada, que combina el interlocutor singular con otras personas. Fíjense en un detalle. Una frase como él y él son cordobeses es perfectamente correcta en español y podría sustituirse por ellos son cordobeses. Alguien puede decir vos y yo somos porteñas
o vos, ella y yo somos porteñas, y sustituirla por nosotros somos porteños. Perfecto. Puedo decir vos y vos me tienen harto, a condición de que esté interpelando con esos pronombres a tres personas diferentes. Pero una frase como yo y yo somos porteños es anómala en español, porque el yo no puede pluralizarse. Por más que lo repita hasta el infinito, va a tratarse siempre de un solo sujeto, el que habla. Y por eso tampoco puedo sustituirla en este caso por nosotros somos porteños. Conclusión, el nosotros no es un plural del yo, y la llamada conjugación de primera persona plural no es tal. De acá hablamos entonces cuando decimos nosotros. Baberista corroboraba su tesis a través de una observación morfológica. En la inmensa mayoría de las lenguas del planeta, con algunas raras excepciones como el esquimo, la lengua de los esquimales o los inuit, el pronombre de primera persona amplificada nosotros no se forma a partir de la raíz del pronombre de primera persona singular. Es evidente que cuando un locutor dice todos nosotros, esta expresión está en plural, solo que este plural no concierne a la primera persona singular. El locutor sigue siendo uno entre muchos. Esto nos sugiere que la significación de los pronombres yo y nosotros es diferente, o que no se trata simplemente de una pluralización de lo singular. Tomemos un caso más o menos reciente, en la primera alocución de Alberto Fernández en el Congreso Nacional. El flamante presidente introdujo su discurso con una captatio benevolentia. No quiero emplear frases gastadas ni artificiales, dijo ese día. Como en cualquier enunciado, la primera persona del singular alude al sujeto de la enunciación. Se supone que la persona que no quiere eso y la persona que lo dice son una sola y la misma. Pero esta situación de enunciación no se demoró en cambiar. Apenas unos segundos después, su discurso asumió un estatuto político y pasaba a la llamada primera persona plural. Los argentinos hemos aprendido así que las debilidades y las insuficiencias de la democracia solo se resuelven con más democracia. ¿Esto significa que quienes profirieron esa frase han aprendido eso? Evidentemente no, porque esta frase no fue pronunciada por la totalidad de los argentinos, sino una vez más por Fernández. ¿Qué significa entonces esta primera persona? La observación de Bamerista había sido acertada, pero a pesar de la nueva luz que arrojó sobre este asunto, dejó algunas zonas de sombra. ¿Qué sería esa persona amplificada? ¿A qué hacía alusión este lingüista cuando sostuvo que en el plural majestático, cito, el yo se amplifica con el nosotros en una persona más masiva, más solemne y menos definida? Bamerista estaba proponiendo una descripción impresionista de esta persona que se alejaba bastante de sus rigurosas clasificaciones a través de rasgos distintivos. Podemos discutir entonces sus conclusiones sin subestimar la observación crítica que le inspiró. Si leemos la sentencia de Fernández, nos damos cuenta de que el sujeto del enunciado, los argentinos, hubiese exigido un verbo conjugado en tercera persona del plural. Han aprendido. Pero que si el nuevo presidente opta por la primera persona, hemos aprendido, se debe a que el sujeto de la enunciación hable en nombre de esos mismos argentinos. Y esto significa que en este preciso momento ellos no hablan. Fíjense entonces que algo similar ocurre cuando me pregunto de qué hablamos cuando decimos que hablamos. Estoy hablando en nombre de quienes hablan, pero que ahora, desde el momento en que soy yo quien hablo, no hablan. ¿Qué significa esto? Que la expresión los hablantes puede ser el sujeto de un enunciado, pero nunca el sujeto de una enunciación. El sujeto de la enunciación va a ser siempre un hablante, que eventualmente dice algo en nombre de los demás, y que para darnos a entender que está representándolos, recurre al nosotros. Habría que interrogarse entonces sobre lo que significa esto de hablar en nombre de otros, esta delegación enunciativa. Bamerista había propuesto aquella definición del nosotros como persona amplificada y la había extendido por analogía al vosotros. Vamos a tratar de hacer el camino inverso y observar qué ocurrió históricamente con vosotros, para abordar a continuación el nosotros. Un locutor puede dirigirse a una persona singular diciendo vosotras o ustedes, en la medida en que se dirige a ella en su condición de miembro de un conjunto.
vosotras las docentes o ustedes las peronistas. Esto explicaría la perplejidad de los filólogos que trataron de entender la diferencia entre el tú y el vos de los romanos cuando el locutor se dirigía a un solo interlocutor. Se hablaba en una época de un plural de reverencia, pero sabemos que Cicerón oscilaba entre el tú y el vos en sus cartas a amigos y familiares, y que los gladiadores, al revés, saludaban al emperador con la famosa expresión «Aue Caesar morituri te salutan», una segunda persona que no tenía una connotación de confianza, a pesar de que lo tuteaban. Suele decirse que vos tenía en el antiguo español, además de su valor de segunda persona del plural, uno de cortesía, porque muchos textos atestiguan que los personajes de rango inferior solían utilizarlo para dirigirse a personas de alto rango. Pero como lo demostró García Gómez, el Cid se dirigía a cada uno de sus vasallos o sus soldados, alternando el tú y el vos. Y Philippe Wolff identificó una fluctuación muy similar en la chanson de Roland, que es un poco el equivalente del mío Cid en Francia. El héroe oscilaba entre el tú y el vous, cuando se dirigía a Carlomagno, nada menos que al propio rey. Algunos hispanohablantes, como los rioplatenses y muchos centroamericanos, conservaron el vos como segunda persona del singular que los españoles abandonaron en el siglo XVII, pero que encontramos todavía en el voi del italiano y el vosé del portugués. Pero un estudiante español recurriría igualmente al vosotros si estuviera dirigiéndose a un solo amigo íntimo en su calidad de vasca, de profesor o de camarero, es decir, en su condición de miembro de un conjunto, vosotras las vascas, vosotros los camareros, etc. Y un rioplatense no procedería de otro modo aunque sustituya el vosotros por ustedes. Lo que ocurre con vosotros ocurre también entonces con nosotros. Del mismo modo que un locutor se dirige a un interlocutor singular en su calidad de representante de un grupo cuando dice vosotros, no habla a título individual cuando pronuncia el nosotros, sino como portavoz de algún conjunto. Nosotros, los docentes, pedimos, equivale yo, en mi carácter de docente, pido. Nosotras, las vascas, decimos, equivale a yo como vasca digo. El sueldo no nos alcanza para alimentar a nuestros hijos, puede exclamar un trabajador durante una manifestación, pero añadir en privado, aunque yo no tenga hijos y viva en casa de mis padres. Este manifestante no está mintiendo, porque en la primera parte de su intervención no está hablando a título personal, sino asumiendo el papel de un personaje social. El nosotros no es un yo amplificado, como planteaba Van Benist, sino un yo caracterizado. El concepto de yo caracterizado nos permite entender por qué no existe diferencia alguna entre el plural majestático y el plural de dignidad, como tampoco la hay entre los plurales de autoría y de modestia. Cuando el rey promulga un decreto en su calidad de rey, o cuando el papa profiere una bendición en su carácter de papa, no están haciéndolo a título personal. Quien tiene la autoridad para hablar en nombre de algún conjunto, de la iglesia o el reino, tiene que silenciarse como persona singular, dejando de lado sus sentimientos, impresiones o deseos personales. Basta con recordar la significación de minister. No se trataba de un personaje encumbrado, sino, en principio, de un servidor. Minus es a minister lo que magnus a magister. El ministerio eclesiástico era un servicio que suponía acallar los intereses y los sentimientos personales. Y esta visión del ministerium fue desplazada desde la iglesia hasta el reino. El que más manda es el que más obedece. Dante planteaba en su famoso libro sobre la monarquía que el soberano debería ser el minister omnium, un servidor de todos. Y por eso Pierre Bourdieu diría mucho más adelante, claro, que hablaría del misterio del ministerio. Hay que llegar a ser nada para llegar a ser todo. Hay que anularse como persona privada para convertirse en el vocero de un conjunto. Cuando un autor recurre a esa primera persona caracterizada, no sugiere algo distinto. Él no profiere sus tesis a título personal, sino en su carácter de investigador o en su calidad de científico. Cuando los canonistas medievales abordaron
el enigma del estatuto jurídico de esta curiosa persona, nos proporcionaron una descripción bastante adecuada de ese yo caracterizado que sería el nosotros. Desde la perspectiva del derecho canónico, la persona no es la misma cuando habla o cuando actúa, a título personal o en representación de un conjunto. Un papa, por ejemplo, podía usar y solo usar ciertos bienes de la Iglesia que no le pertenecían como persona privata, decían en latín los canonistas. Y cuando firmaba un contrato como papa, tampoco estaba haciéndolo a título individual, de modo que la responsabilidad, por ejemplo, del reembolso de una deuda que contrajera en el ejercicio de su función o en su calidad de sumo pontífice, no recaía sobre la persona privada, sino sobre la persona papal que él encarnaba. Esta decisión atraviesa cualquier clérigo. La persona que profiere una bendición no es la misma que se queja por un dolor de muelas u opina sobre el sabor del vino. Como explicaría Otto von Guericke, un muy importante historiador de las ideas que estudió el canonismo medieval, los canonistas pensaban que existían dos tipos de delegaciones: la delegatio facta personae y la delegatio facta dignitati. Es decir, la persona que representa a un grupo de individuos simultáneamente reunidos y la que representa a un grupo de individuos que asumieron sucesivamente un mismo cargo o una misma dignidad. Así, Alberto Fernández representa por un lado al conjunto de los argentinos y por el otro encarna el papel de presidente de esa nación, como lo habían hecho Perón o Alfonsín. Gracias a esta ficción, cada uno de estos grupos puede considerarse como una sola persona incorporal e imperecedera, temporariamente encarnada en algún cuerpo individual y mortal. Del mismo modo que la persona papal no se confunde con el individuo privado que cumple momentáneamente esa función. No es casual que Alberto Fernández haya recurrido a la primera persona del singular cuando quiso hacer gala de autenticidad. No quiero emplear frases gastadas ni artificiales, dijo, ni que haya recurrido a la primera persona del plural cuando habló en su carácter de presidente, es decir, de representante de todos los argentinos. Los argentinos hemos aprendido, o de jefe de gobierno. Vamos a atender la salud de los argentinos, dijo también ese día. El sujeto de la enunciación de los verbos conjugados en primera persona del plural representa aquella persona ficta de la que hablaban los canonistas. Un personaje que cuando habla, dice nosotros, está hablando como portavoz de un conjunto. Y él lo sabe porque lo hace, aunque probablemente no sepa describir con precisión la operación que está llevando a cabo, lo que carece de importancia en esta situación precisa. Las descripciones de esa persona ficta, en términos de persona mística o imperecedera, recurrían al lenguaje de la religión para aludir a un fenómeno lingüístico, simplemente lingüístico. Pero estas metáforas son, a pesar de todo, una vía de acceso a esas reglas que cualquier hablante conoce. Que conoce implícitamente, no conoce necesariamente de manera consciente. La aparición del usted en el español del siglo XVI nos permite medir la importancia de esta persona ficta. Y el origen de este pronombre, la expresión vuestra merced, que se volvió popular en torno al siglo XIV, nos da una pauta acerca de su significación. La merced era en este caso el título o la dignidad de una persona, de modo que cuando alguien preguntaba ¿qué opina vuestra merced?, no estaba interrogándolo acerca de lo que pensaba personalmente, sino como portador de un título, de una dignidad o de un personaje social. El juez, la profesora, la suegra, etc. En estos casos, no nos interesa conocer las impresiones del individuo. Nos interesa que no diga aquello que hubiese dicho en su lugar, hubiera debido decir en su lugar, cualquier persona que interpretara a ese personaje o hablara en nombre del conjunto. Al principio del Leviatán, Thomas Hobbes dedicó varios parágrafos a estas personas ficticias de la tradición jurídica. Una persona, explicó, es aquella cuyas palabras o acciones son consideradas ya sea suyas, ya sea representativas de las palabras y los discursos de otro. Cuando las palabras y las acciones son consideradas como propias, perseguía Hobbes,
solemos llamarlo persona, y cuando son consideradas representativas de las palabras y las acciones de otro, las llamamos persona ficticia o artificial. Hobbes recordaba incluso que el sustantivo persona se decía en griego prosopon, vocablo que significa en principio rostro o máscara. Del mismo modo, agregaba, que persona significa en latín disfraz o apariencia exterior de un hombre, tal como se representa en la escena. De la escena, explicaba este filósofo, la palabra se transfirió a todo representante de un discurso o de una acción, tanto en los tribunales como en el teatro. La persona terminó convirtiéndose así en un actor, dice Hobbes, tanto en la escena como en la conversación corriente. Y personificar, personate, en inglés, escribía Hobbes, empezó a significar ser actor representándose a sí mismo o a otro. Representar a otro suele decirse interpretar el papel del otro o actuar en su nombre, y a estos actores, proseguía Hobbes, los llamamos representantes, lugartenientes, vicarios, apoderados, diputados o procuradores. Podríamos conjeturar entonces que los dos cuerpos del rey, de los que hablaba Ernest Kantorowicz, uno carnal y perecedero y otro místico e imperecedero, no son sino las figuraciones del desdoblamiento enunciativo. El rey como representante de un reino y el actor que encarna ese personaje. Cuando Hobbes sostenía entonces que los hombres de la multitud no deben entenderse como un solo autor, sino como múltiples autores, estaba aludiendo a este estatuto del sujeto de la enunciación. No hay en principio un sujeto de la enunciación plural, porque el filósofo inglés no ignoraba que los gramáticos griegos y latinos empleaban los vocablos prosopon y persona para referirse a las personas verbales. Para que una multitud de hombres cuente como una sola persona, agregaba Hobbes, estos tienen que ser representados por un solo hombre o una sola persona, es decir, por un yo que habla en nombre del conjunto. La unidad no provenía para él de los representados, sino del representante, es decir, del portavoz. Esa persona, esa autoridad o esa dignidad, es un lugar de enunciación que puede ser ocupado sucesivamente por muchos y eventualmente por todos los miembros de algún conjunto. Ninguna persona individual tiene per se autoridad, porque la autoridad, como lo sugiere Hobbes, es una investidura. Alguien está investido de autoridad. Y estar investido de autoridad significa estar autorizado o hablar o actuar en nombre de otros u otros en un escenario particular. Como lo sugiere el verbo investir, se trata de una vestimenta o un disfraz, de un character, como decía Hobbes en inglés, que representa a otro u otros. Y los representa en el sentido teatral y político. Encarna ese personaje porque habla en su nombre. Hobbes estaba resumiendo así una tradición muy antigua, en realidad, del derecho y de la filosofía. Además de la habitual significación de máscara o personaje teatral, ya Cicerón, siglo I a.C., le atribuía al sustantivo persona la significación de persona gramatical, de función institucional, de dignidad social o de persona jurídica. Epicteto, en su manual, siglo II después de Cristo, aseguraba que éramos personajes, prosopoi, de un drama, y que teníamos que interpretarlo lo mejor posible a lo largo de la vida. Pero lo interesante es que hubo un jurista contemporáneo de Epicteto, y que fue nada menos que Tertuliano, quien se inspiró en esta personería jurídica para elaborar el dogma de la Trinidad, que el Concilio de Nicea adoptaría un siglo más tarde y que será reconocido a continuación por la mayoría de las iglesias cristianas. Tertuliano tradujo los vocablos griegos usía y prosopon al latín para decir que Dios es una sola substancia y tres personae.
tres personae in una substantia o una substantia in tribus personis, dijo Tertuliano. El Dios uno y trino de Tertuliano era un solo actor que interpretaba tres personajes diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El teólogo resumió así la cuestión con una fórmula. Cada uno de los tres es otro a título de persona, pero no de la substancia. Esto significaba que un mismo sujeto de la Enunciación hablaba en su carácter de padre en el Antiguo Testamento, predicaba en su calidad de hijo en el Nuevo, y a partir de entonces susurraba al oído de las autoridades eclesiásticas en tanto que Espíritu Santo. Si descendemos a la tierra, hoy podríamos decir, por ejemplo, que Alberto Fernández es presidente de la Argentina, padre de Estanislao, abogado penalista y profesor de la Facultad de Derecho, y que si tuviera un problema jurídico, el juez se dirigiría a él en su carácter de presidente, de padre, de abogado o de profesor. Cuando Alberto Fernández dice nosotros en el escenario de una reunión de la facultad, no está representando a la nación argentina. Si fuera denunciado por un estudiante de la Universidad de Derecho, sería convocado a los tribunales en su carácter de profesor, no de presidente, ni de padre, ni de abogado. Podría ser excluido de la orden de abogados por alguna falta profesional, sin verse obligado a renunciar a sus funciones presidenciales, ni verse depuesto de sus responsabilidades paternas. En su carácter de presidente, Alberto Fernández puede indultar a un condenado, pero no puede hacerlo en su calidad de abogado, ni de padre, ni de profesor. Se trata de la misma substantia, o del mismo subjectum, pero de diferentes personae. Ese sujeto es el actor que cuando habla, interpreta a los diversos personajes, las diversas personas ficticias. Muy bien. Espero que mañana no digan en Clarín que comparo a Alberto Fernández con Dios, pero bueno. Pero como pueden ver, se suscita la diferencia entre el sujeto singular de la enunciación y la persona caracterizada. Una prueba lógica de la diferencia entre el sujeto y las personas la tenemos en la famosa paradoja del mentiroso de Epiménides. Recuerden que Epiménides dijo, los cretenses somos mentirosos. Si Epiménides formaba parte del conjunto de los cretenses, esto significa que también era mentiroso y que estaba mintiendo en consecuencia cuando dijo que los cretenses eran todos mentirosos. Como ustedes saben, Bertrand Russell propuso resolver esta paradoja, o por lo menos evitarla, con su teoría de los tipos. Hay que exceptuar la confesión de Epiménides del conjunto de las mentiras cretenses, porque pertenece a un tipo lógico superior. Siguiendo a Russell, Alfred Tarski va a proponer una diferencia entre metalenguaje y lenguaje objeto. Los cretenses somos mentirosos es un enunciado metalingüístico que habla acerca de un lenguaje objeto que son las mentiras de los cretenses. Pero podemos presentar esta diferencia como la distinción entre el sujeto de la enunciación y el sujeto del enunciado. Epiménides es cretense como sujeto del enunciado, no como sujeto de la enunciación. Los cretenses somos mentirosos equivale a yo como cretense miento. Y así se percibe la diferencia entre el yo caracterizado y el yo no caracterizado. Aunque se incluye en el conjunto de los cretenses, el sujeto de la enunciación no pertenece cuando habla a ese conjunto. Esta paradoja podría extenderse a cualquier persona caracterizada. De hecho, les recuerdo que esta diferencia tipológica o esta división del sujeto permitió la aparición de la confesión católica. Yo soy un pecador salvo cuando digo que soy un pecador. Es decir, cuando me juzgo a mí mismo, como si, a diferencia del acusado, el juez estuviera exceptuado de cualquier tentación. Como planteaba Hobbes, el sujeto caracterizado es un actor que interpreta ese personaje o se calza esa máscara en una escena precisa. Si un político dice los políticos mentimos, está incluyéndose en ese conjunto como sujeto del enunciado, pero no como sujeto de la enunciación. Y por eso esta confesión supuestamente sincera encierra una trampa. El sujeto se está excluyendo del grupo al que acusa de mentir. Esta diferencia entre sujeto de la enunciación y sujeto del enunciado explica incluso la aparición del sujeto cartesiano,
todas las cosas son dudosas, salvo este mismo enunciado. A Descartes no le cabía duda que la existencia de todas las cosas era dudosa. No dudaba de su escepticismo, era un escéptico convencido. Esto es muy importante porque cada vez que un sujeto se incluye en un conjunto a través de la posición del tipo yo como argentino o yo como mujer, no está haciéndolo en su carácter de argentino o de mujer. Quien se declara hombre o mujer o no binario, no importa, no está haciéndolo en su carácter de hombre, de mujer o no binario. Estamos incluidos en muchos conjuntos, incluso podemos hablar en nombre de muchas identidades, pero como sujeto de la enunciación no estamos incluidos en ninguno. Dicho en términos cartesianos, la sustancia pensante, el sujeto diciente, puede interpretar diversas personas ficticias, pero no se confunde con ninguna de ellas, y por este motivo los criollos podían hablar a veces en su carácter de españoles y otras en su calidad de americanos. El portavoz habla en nombre de algún colectivo del que se excluye implícitamente como sujeto de la enunciación. En el ensayo sobre el yihadismo que mencioné al principio, y que mencionó también Laura, se inicia con la interpretación de una frase que me dijo un estudiante un día en la facultad, después del terrible atentado de Atocha en Madrid, y mientras sus compañeros de estudio se habían retirado a homenajear a las víctimas de ese atentado. Para justificar por qué él y otros 6 estudiantes musulmanes no participaban del homenaje a las víctimas de los atentados, me dijo, cuando nos matan a nosotros, ellos no hacen un minuto de silencio. Fíjense que a mi estudiante no hubiese podido decir esta misma frase en primera persona del singular sin incurrir en el género fantástico. Cuando me matan a mí, ellos no hacen un minuto de silencio. Por la sencilla razón que el sujeto de la enunciación tiene que estar vivo, o en términos de Descartes, existir. Esto no significa que cuando hablaba en nombre de los musulmanes, mi estudiante estuviera mintiendo o que se tratara de una impostura. Significa que una identidad así se asume, es decir, se interpreta, y alguien puede convertirse incluso en portavoz de los muertos. Como pueden ver, la frase de mi estudiante era un relato en ciernes, un relato en el que se enfrentaban nosotros y ellos, y él mismo ya estaba comportándose en función de la identidad que había asumido. Ellos van al homenaje, nosotros no. En nosotros, el plural de caracterización es el punto en que un sujeto se convierte en portavoz de un grupo, asume una identidad y encarna el personaje de un relato. El plural de caracterización es, como consecuencia, el punto de articulación del sujeto y una estructura de anticipación o de precomprensión colectiva. Una manera de interpretar el mundo es, antes que nada, una manera de interpretar un personaje, una manera de comportarse, como decía Sartre. Que esa manera de interpretar el mundo sea histórica y, como planteaba Heidegger, finita, no cabe la menor duda. Pero la diferencia entre el sujeto y la persona nos permite ver también que el sujeto como tal no se identifica irremisiblemente con una persona, y como consecuencia con una sola estructura de anticipación. El sujeto puede negar su finitud, y hasta me atrevería a decir que el sujeto, como tal, es la negación de esa finitud. Desde la antigüedad muchos equipararon estas conversiones, estas metanoias, las llamaban los griegos, con una muerte y una resurrección, como ocurría en algunos ritos de iniciación o de pasaje, como por ejemplo los rituales que convertían a los niños en adultos. Pero si me permiten, esta cuestión la dejamos para una próxima charla, así que les agradezco haberme escuchado y si ustedes quieren podemos pasar a las preguntas. Muchas gracias, Dardo. Como siempre, la claridad y agudeza en tus exposiciones se deja disfrutar. Bueno, entonces abrimos el diálogo, las preguntas, comentarios o algún agregado que alguien quiera hacer. Y como les decía, si quieren ir anotando en el chat, anunciándose en el chat, les doy la palabra.
No quedó nadie. A ver, voy a poner la pantalla igual. Sí, Laura, Sí, ¿me oyes? ¿Me oís? sí, perfectamente, Jesús, sí, sí. Sí, es que no sé ya mi inoperancia total informática. Justo iba a decir, si alguien prefiere pedir la palabra por palabra, está perfecto. No, yo lo he intentado por el chat, pero no lo he Bueno, conseguido. Bueno, pues en primer lugar, estoy encantado de conocerte, conoceros, Dardo. Bueno, Eh, muchas gracias, Jesús. sí, eh, Igualmente. yo he leído solo 2 libros tuyos, bueno, y les aplico lo mismo que voy a decirte, que es lo mismo que acaba de decir Laura, que es la claridad. Eh, He leído La filosofía actual, lo acabé de leer ayer, y el sueño de los mártires, y me parecen esplendorosamente claros, igual que me ha parecido clarísima tu exposición ahora. Dentro de esa claridad, yo que soy un loco espinosista, estuve dando un seminario muy largo de casi 4 meses en Lausanne sobre Spinoza, y uno de los temas esenciales era este, el lenguaje, y la desconfianza de Spinoza en el lenguaje, con su desconfianza de los universales. Y bueno, en torno a eso me ha gustado muchísimo el final de tu libro La filosofía actual, totalmente espinosista, y recurriendo a la ética de la amistad de Spinoza. En ese contexto, yo te preguntaría, y te lo pido claramente como aclaración, que es un tema que a mí, yo creo que a todos los espinosistas nos perturba enormemente, y te lo planteo así de sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre el ego cogito de Descartes y el homo cogita de Spinoza? Bueno, ¿cuántos años tengo para responder? Eh, eh, no sé si, si podría responderte de manera cabal ahora, pero yo creo que para mí, en el caso de Descartes, yo la manera como interpreto yo el ego cogito es una manera puramente lógica o puramente lingüística también, como lo acabo de hacer, es decir que es para mí, digamos, la deducción del ego cogito en Descartes tiene el mismo estatuto que la teoría de los tipos de Bertrand Russell. Sí. Es decir, que Descartes se da cuenta que ese enunciado, para decirlo de otra manera, solamente puede ser metalingüístico. O sea, que no puede, si pongo en duda todos mis enunciados, no puedo poner en duda el enunciado que los pone en duda, ¿no? Es decir, que por eso yo decía, bueno, no cabe la menor duda de que todo es dudoso, ¿no? Así que es un escéptico convencido, y de momento que es convencido no puede dudar de su propio escepticismo, ¿no? En el caso de Spinoza, me parece que hay ahí el problema del paralelismo, el orden y la conexión de las ideas es igual al orden y la conexión de las cosas, que desde el momento en que el, el homo piensa racionalmente, ese pensamiento corresponde a lo real, ¿no? A la estructura de lo real. Y por consiguiente, justamente por el caso de Spinoza, hay una sola substancia con 2 atributos diferentes, cosa que no hay
en Descartes, ¿no? Donde hay dos substancias diferentes, ¿no? Pero bueno, como te decía, tendría que, para ser serio, mi respuesta tendría que volver... Pero ya has contestado. Tendría que volver a releer a Spinoza, que lo tengo hace mucho que no lo leo, y hacer una comparación. Creo que es un tema de tesis ese. Claro, porque aquí lo que está en juego, y es lo que me ha gustado muchísimo de tu final del libro de la filosofía actual, en esa ética de la amistad, es la singularidad. Es la singularidad. Es decir, ahí ya no está en juego ninguna máscara. Es la realidad, y lo que acabas de decir, la realidad de la concepción de Spinoza, que a su vez se las trae, y serían horas para discutir, que está utilizando un universal. Homo. Sí. Pero claro, en toda la ética y en el transcurso de la ética, indudablemente lo que ahí está en juego es una noción común que afecta a singularidades y singularidades concretas. Bueno, sí, para mí me ha respondido perfectamente. Bueno, me alegro. Y muy claramente, además. Muchas gracias. Iván. Hola, buenas tardes. En primer lugar, bueno, muchas gracias por la presentación, realmente muy, muy interesante. Y básicamente querría hacer dos consultas muy breves. La primera más de corte teórico o epistemológico, y es básicamente qué lugar, digamos, en su propuesta analítica le podría llegar a corresponder también como diálogo posible a la problematización del discurso que hace Foucault en la arqueología del saber, es decir, qué relevancia considera que tiene el herramental Foucaultiano para problematizar los discursos, sobre todo para hacer este cruce entre una reflexión epistemológica y al mismo tiempo una indagación histórico-política. Eso por un lado. Y por otro lado, en relación a los trabajos más vinculados a, entre comillas, la historia intelectual de la América decimonónica, si considera, digamos, interesante el gesto metodológico propuesto por Elías Palti en su propuesta de pasar de hacer una historia de las ideas a una historia de los lenguajes políticos. Bueno, muy bien. Con respecto a Foucault, entonces sí, yo creo que los discursos de Foucault son, se pueden leer como una interpretación, una versión de esas estructuras de anticipación de Heidegger, ¿no? Es decir, que son maneras de dirigirse al mundo y bueno, justamente de interpretar el mundo, ¿no? Entonces, y por eso es que para Foucault hay una radical discontinuidad entre los discursos, y porque no, digamos, Foucault va a romper con toda una tradición de la historia de las ideas, podemos decir, de cuño hegeliano, que veía en la historia de las ideas una suerte de evolución, ¿no?, del espíritu. Bueno, Foucault va a romper con eso y va a afirmar la discontinuidad radical, es decir, que entre dos órdenes de discurso hay una no relación, Yo creo que para mí, digamos, el orden del discurso, la idea del orden del discurso de Foucault y el libro mismo del orden del discurso, para mí fue fundamental el caso de Foucault. Yo creo que justamente el orden del discurso de Foucault se inspira muchísimo de Lévi-Strauss, ¿no es cierto? Bueno, yo ahí establezco un paralelismo. Es decir, esta idea típica del círculo hermenéutico, como yo lo dije con esa frase, bueno, el contexto no cuenta, solo cuenta cuando alguien lo cuenta, ¿no? Decirlo así
es más fácil que utilizar la palabra discurso, ¿no? Porque yo puedo decir, no cuenta, bueno, pero en realidad es lo mismo, es decir, que cuando hay una circularidad, desde el momento que el discurso construye una interpretación de la realidad y después se refiere a esa interpretación de la realidad, ¿no? Entonces hay una discontinuidad con otro orden del discurso que evidentemente construye otra interpretación de la realidad. Foucault lo dice muy bien a través del ejemplo famoso de las especies evolucionan, el enunciado las especies evolucionan, ¿no? Cuando dice, bueno, en Lamarck esto significa una cosa, en Darwin significa otra cosa completamente diferente, ¿no? Y esas dos posiciones son incompatibles, o sea, decir que los dos son evolucionistas es una ilusión, porque sí, los dos son evolucionistas porque piensan que las especies evolucionan, pero lo que están diciendo cuando dicen las especies evolucionan son dos cosas completamente diferentes. Desde mi punto de vista son dos relatos completamente diferentes. Digamos, en el caso de Lamarck, para tomar un ejemplo de un evolucionista de la época, Lamarck pensaba que las jirafas tenían el cuello largo para poder comer las hojas de los árboles. En el caso de Darwin, comen las hojas de los árboles porque tienen el cuello largo. Es decir, que son dos perspectivas completamente diferentes sobre la biología. Con respecto a lo de Palti, que es algo que yo aprecio mucho, sí, claro, la historia, digamos, hay que pasar la historia de los lenguajes, por supuesto. O sea, las ideas en sí mismas es una abstracción, no existen fuera de un lenguaje, ¿no? Por consiguiente son finalmente significantes esas ideas, que están justamente inscriptas dentro de discursos que las definen, que les dan una... y por eso precisamente, por ejemplo, la evolución no es lo mismo en Darwin que en Lamarck. Uno puede decir, la idea de evolución, bueno, muy bien, pero esa idea es una idea porque es una palabra que está inscripta dentro de un discurso, ¿no? Articulado. Bueno, esa es la diferencia. Entonces sí, la cuestión de los lenguajes políticos perfectamente. Bueno, Claudio Martínez. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Antes que nada, muchísimas gracias, Dardo, por la charla. Me parece, toca un montón de temas súper interesantes. Quería hacerle una consulta por un tema que es particularmente mi interés y usted trabajó muy extensamente, que tiene que ver con la pregunta de cómo pensar la idea del sujeto de la enunciación, pienso después de Kant. Es decir, cómo pensar en un sujeto que enuncia después de esa suerte de desarme que hace Kant de la idea de sujeto como algo no sustancial. La pregunta Sí. sería, ¿en qué se fundamenta o cuál es el fundamento de un concepto como sujeto de la enunciación después de esa crítica al sujeto? ¿Qué es, en ese sentido, un sujeto de la enunciación? Es simplemente el que habla. Es decir, que en ese aspecto es lo más insustancial que existe. O sea, no, por eso, desde mi punto, para mí, el sujeto es el que habla. El problema es que siempre el que habla es uno solo, ¿no? Lo que no quiere decir que sea el mismo. Es decir, que justamente lo que yo trataba de mostrar acá, o sea, desde el momento en que habla, ese sujeto se puede inscribir como persona, para hacer la analogía con la Trinidad, puede ser Padre, puede ser Hijo, puede ser Espíritu Santo, ¿no? Es decir, que y siempre es el mismo el que habla, pero las tres personas son diferentes, ¿no? En el orden del sujeto ocurre lo mismo, ¿no? Es decir, que justamente hay una cosa que a propósito de Kant, o sea, Kant para poder hay una cosa que tiene que hacer Kant cuando vos hablas del sujeto en Kant, hablas del sujeto trascendental, ¿no es cierto? Y justamente una cosa que tiene que hacer Kant con ese sujeto trascendental es despsicologizarlo. Es decir, que tiene que hacer la diferencia entre un sujeto psicológico, o sea,
que es el que está sometido a una serie de influencias, de factores, está determinado, etc. Y el sujeto trascendental, y hay, entonces justamente uno de los paralogismos de la crítica de la razón pura, plantea una paradoja que es similar, se puede pensar de manera similar a la paradoja planteada por Descartes. Es decir, que todo tiene una causa, dice Kant, ¿no? Salvo que el enunciado, todo tiene una causa. Es decir, el enunciado, si el enunciado todo tiene una causa, tuviese una causa, entonces pierde su universalidad. O sea que se explica por qué ese sujeto está bajo la influencia de una droga o bajo la influencia de algún tipo de sustancia o de traumatismo que lo obliga a proferir esa frase, ¿no? Para que el sujeto, o sea, esa frase no esté condicionada subjetivamente, o sea, para que sea paradójicamente objetiva, el sujeto de la enunciación no puede estar determinado. Y entonces por eso Kant dice, bueno, el sujeto no es un fenómeno, es decir, no es un objeto, sino un número. O sea, la solución que encuentra es esa, tiene que sacarlo, en definitiva tiene que sacarlo del orden de los objetos y ponerlo en otro orden. En definitiva es lo mismo que hace Bertrand Russell. Es decir, cuando yo confieso que soy un mentiroso, no estoy mintiendo. Entonces, o como en la confesión, cuando confieso que soy un pecador, que no estoy cometiendo un pecado. Entonces, hay que exceptuar ese sujeto de la enunciación de los distintos personajes psicológicos o sociales que tienen un carácter, que están determinados por causas. Bueno, eso es el gran, digamos, el gran descubrimiento de Kant, es desplazar al sujeto del dominio de lo fenoménico y ponerlo en un dominio de lo numénico, que significa solamente es el orden del metalenguaje. O sea, todo lo que dice el sujeto acerca de las cosas no lo puede decir acerca de sí mismo, que es lo que decía Bertrand Russell, no puede ser autorreferencial. Es decir, que en definitiva es eso. Ahora, eso no quiere decir que el sujeto, digamos, sea una entidad ahí completamente libre, ¿no? Pero como sujeto de la enunciación, justamente, es un problema puramente lingüístico. Como sujeto de la enunciación, no se confunde con el personaje que aparece como sujeto del enunciado en la frase. Hay una diferencia entre el sujeto de la enunciación y el sujeto del enunciado, bueno, lo que yo traté de mostrar, ¿no? Por ejemplo, que el chico musulmán puede decir cuando nos matan a nosotros, pero no puede decir cuando me matan a mí. El sujeto de la enunciación tiene que quedar aparte, separado de esa muerte. Bien, muchísimas gracias, Dardo. Por favor. Seguimos con Juan Martín Mofna. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en parte lo que iba a preguntar tenía que ver con lo que habló recién Dardo y lo que preguntó Claudio, que tenía que ver con el sujeto de la enunciación. Y mi pregunta estaba dirigida, que ya está medio contestado, pero bueno, si no había una tendencia o casi una inclinación inevitable a caer en un personaje, desde el sujeto de la enunciación, quiero decir. Me acordé del cuento de Borges, El Otro, cuando habla de Borges en tercera persona, que le pasan las cosas, y al mismo tiempo el enunciador del cuento, que habla en primera persona de sí mismo, también habla de otro personaje que es Borges, y yo no sé hasta qué punto los dos personajes están en un plano de igualdad, o si en otro rango ontológico, digamos, por decirlo así. Así que bueno, mi pregunta era si siempre de alguna manera se termina cayendo como sujeto enunciador en un personaje, ¿no? Esa era Sí, es muy interesante tu pregunta. Justamente ese es el problema. O sea, el sujeto de la enunciación siempre o sea, no se confunde con el sujeto del enunciado. O sea, no se confunde con la persona.
para decirlo de manera más jurídica o más teológica. Pero al mismo tiempo solamente puede aparecer bajo la forma de una persona. O sea, para decirlo teológicamente, Dios solamente puede aparecer bajo la forma del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo no se confunde con ninguno, no se identifica con ninguno de los tres. Para llevarlo a una cosa más terrenal, porque justamente no es digamos, no es una cuestión teológica, es una cuestión lógica, ¿no? Es la lógica la que permitió resolver el problema teológico y no al revés. Es decir, que para llevarlo al plano más terrenal, Alberto Fernández, bueno, solamente puede aparecer como presidente, como padre Estanislao, como profesor de la Facultad de Derecho o como pareja de, ¿cómo es?, de Fabiola. Bueno, siempre aparece bajo la forma de una persona, ¿no? Pero al mismo tiempo, justamente porque siempre aparece bajo la forma de una persona, no se confunde, no se identifica con ninguna de ellas. Entonces, digamos, ¿a qué apunta mi intervención desde el punto de vista filosófico? Bueno, yo lo vi en la práctica, justamente a propósito de los criollos, o sea, cómo a veces se identificaban con la figura del español y otras con la figura del americano, ¿no? Y yo no, porque muchos historiadores dicen, bueno, manipulaban a los indios. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Porque aparece eso en muchas cartas personales y cosas que no son proclamas políticas que están dirigidas a los indios. Realmente yo creo que había una convicción muy profunda de la parte de la mayoría de los criollos. Digamos, esos son identificaciones que dependen justamente de relatos o de discursos, que depende de la coyuntura donde eso se pronuncia, pasaban de uno a otro. Bueno, pero en el caso de en mi trabajo sobre los yihadistas, yo observo el mismo problema, es decir, el mismo chico que a veces se identificaba como francés, en un discurso, en el otro discurso se identificaba como musulmán, enemigo de los franceses. Es decir, que el pasaje de uno a otro discurso. Ahora, ¿a qué voy con esto también? Porque hay un debate de fondo, yo creo, en la filosofía actual, que tiene que ver con el problema de la finitud del sujeto, ¿no? Es decir, ¿por qué el sujeto es finito, de acuerdo con Heidegger? Porque ese sujeto justamente está, o el Dasein, como diría él, justamente es una interpretación del mundo. O sea, existir es interpretar, es esa estructura de anticipación que nos permite comprender el mundo, comprender una situación, comprender la vida. Muy bien. Ya vivir es interpretar el, el mundo. Perfecto. Ahora, el tema es, ¿el sujeto está necesariamente sujeto a una estructura de anticipación? Bueno, mi posición es que no. Es decir, que el sujeto puede, y de hecho, digamos, es el famoso tema de la conversión, pero sin ir tan lejos como la conversión, es precisamente esto, o sea que de acuerdo con el relato donde el sujeto se inscribe, puede cambiar completamente su manera de interpretar el mundo, su manera de interpretar una situación política, ¿no? Es decir, que el sujeto no es necesariamente finito, lo que es finito es la persona que en una determinada situación el sujeto interpreta, para decirlo en términos teatrales. Por eso la analogía que yo hago entre interpretar el mundo e interpretar un rol, interpretar un papel, una identidad. Clarísimo, muchas gracias. ¿Yo?
Carlos, sí, sí. Carlos. Bueno, Dardo, muchas gracias. Mi pregunta va en la línea de lo último que has dicho, vinculado con el tema de la metanoia, que se me escapó un poco cuando citaste eso, pero la pregunta es la siguiente. ¿Sería posible pensar, si yo interpreté bien lo que nos comentaste, que en definitiva cada uno llega al mundo inmerso en una pluralidad de nosotros? Es decir, nosotros somos muchos nosotros. Eso plantea para mí, o me plantea, en primer lugar, si en la cuestión existencial de cada uno de nosotros, si hay una jerarquía de esos nosotros, en los cuales estamos inscriptos sin haberlo elegido. ¿Está? Y eso en primer lugar. Y en segundo lugar, esa pluralidad de nosotros supone que entre el sujeto y la persona, usando tus términos, si yo entendí bien, hay como una hendidura o muchas hendiduras. Esa hendidura, que puede ser entendida como alienación, también te pregunto si no puede ser entendida justamente como la posibilidad de la recuperación de un sí mismo, es decir, de concretar esa metanoia en cuanto que ese sujeto busca saber para poder decidir quién ser en esa pluralidad de nosotros, y en esa hendidura entre las pluralidades, entre esa pluralidad, es donde está la posibilidad de reencontrarse consigo mismo, no como algo que me viene dado, sino como una elección, como un compromiso, en el sentido en que comenzaste tu charla. Y continuando esto, de modo que sabemos lo esencial que es el otro y que es el nosotros para constituir nuestra propia identidad, en el fondo eso sería, si yo entendí lo que nos comentaste, es una decisión que puedo hacer yo en esa inscripción en nosotros, en una persona, en una fábula, en una ficción, y en ese sentido abre un horizonte de posibilidad y de libertad muy interesante para pensar. Sí, sí, yo no creo que digamos que cuando, digamos que, sí, yo creo que hay una, bueno, me parece que es todo el sujeto del debate. No creo que esa libertad sea la libertad en el sentido sartreano, de yo elijo de alguna manera con qué comprometerme, ¿no? O sea, como si tuviese, o también por momentos Rorty pareciera, ¿no? Como que hay una especie de multiplicidad de discursos, y bueno, yo elijo uno u otro, ¿no? Como si el sujeto pudiera estar en una posición de exterioridad con relación a cualquier discurso y elegir libremente en qué discurso inscribirse o en qué perspectiva inscribirse, lo que significaría volver una suerte ahí sí, de sujeto completamente, de comprensión de las cosas, sin una estructura de anticipación, sin la Vorurteile, para decirlo en el sentido de Gadamer. Es decir, que no creo que ese sujeto, precisamente, como yo decía, siempre el sujeto va a estar identificado con algún relato, lo que no significa que no pueda cambiar de relato, pero nunca va a haber un sujeto separado de algún relato, o sea, que ya está inscripto necesariamente en un relato, en un discurso, en una perspectiva en una estructura de anticipación, pero no quiere decir que esté fatalmente adherido a esa estructura de anticipación, y yo creo que el fenómeno de la metanoia hace alusión a esa cosa difícil de explicar, que es la cuestión de la conversión, o la cuestión el desplazamiento con respecto a los discursos fundamentales o a las posiciones fundamentales de un sujeto,
pero no creo que por eso, que esa elección sea como la elección que yo pueda hacer ante una multiplicidad, como en el supermercado, a ver qué marca elijo, ¿no? Así que, uno ya está inmerso en un discurso con los valores de su época, con los parámetros de su época, ¿no? Ahí te me fuiste de la imagen, bueno. Entonces, pero sí, digamos, no está fatalmente identificado con una sola de esas perspectivas, sin posibilidad de transformación. Ahora, no creo que, digamos, justamente que haya una perspectiva que sea más auténtica que otra. Con respecto a la cuestión de la alienación, y bueno, sí, es así, digamos, el sujeto solo puede existir en el mundo bajo esa forma de la alienación, o sea, de la otredad, porque por sí mismo, no puede, separado de alguna persona, no puede existir, ¿no? No puede pronunciarse, no puede hablar, ni comprender el mundo. Por eso me parece a mí que en todo caso lo interesante de la hermenéutica aquí respecto de esos los Vorurteile, de esos juicios que en realidad también son estructuras precomprensivas, es que uno puede vincularse con eso críticamente, ¿no? Así que la hermenéutica en realidad es el camino, es un intento de pensar cómo vincularse críticamente con eso que indisociablemente llevamos con nosotros siempre, ¿no? Somos nosotros eso, sí. Muchas gracias. Creo que es la esencia de la sí, exactamente, vos lo dijiste, ¿no? De la perspectiva hermenéutica es eso, o sea, no nos podemos deshacer, pero podemos tener, sí, una distancia crítica con respecto a eso, totalmente. Eso que decía Heidegger, que la única forma de vincularnos con la tradición es críticamente, ¿no? Con ella. Completamente. Gracias, Atardo. Gracias a vos. Luciano. Gracias, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, profesor Escavino, por su exposición. Coincido completamente con lo que ya se ha señalado, que tiene una claridad enorme. Y solo me gustaría hacer una consulta en relación a su planteamiento y quizás un tópico que he hecho de menos, y es qué papel tendría en particular respecto al abordaje de lo que entendemos acá por persona, la propiedad, y en particular me refiero a la propiedad pensando en la corporalidad como el primer posesión que tenemos. Y esto lo digo por un aspecto como en particular, y es que, y en algún sentido usted lo tocó en su exposición, y es que estas formas jurídicas de entender la persona o las personas, dentro de las que está Hobbes con la personalidad artificial y Fichte, etcétera, todas parten en un principio de esta fuente del derecho romano, ¿no? Todo eso que expone von Guercke, la persona, los pia corpora, etcétera, y todas son últimas clasificaciones de forma de posesión, dentro de las cuales está la iglesia con Justiniano, etcétera. Y bueno, era eso, como vincular el tema acá de la posesión. Gracias. Completamente. Yo creo que habría que decir que me parece que esa diferencia entre el sujeto y la persona, o en el sentido tertuliano de la substantia y la persona, o la lausía y el prosopon en griego, es tan fundamental de toda una tradición de una cultura, o sea y sin embargo, bueno, Guercke insistió en eso, Jan Thomas, aquí en Francia, como historiador de lo jurídico, también insistió mucho en esa dimensión de la persona ficta, ¿no? Pero generalmente cuando hablamos de filosofía pensamos más en la substancia y los accidentes, ¿no? O de cosas que en realidad son mucho menos fundamentales para el pensamiento y lo que es el estatuto cultural de lo que podemos llamar una tradición occidental, que esa diferencia entre el sujeto y la persona. O sea, es una diferencia fundante, y justamente aparece por todos lados, o sea, por todos lados, hasta en la propia Trinidad cristiana, ¿no? Tertuliano, que era un jurista,
dice, bueno, ¿cómo podemos resolver este problema contra los modalistas, como se llamaban, que veían, lo pensaban más como las distintas personas, digamos, lo que él llama las personas, lo pensaban como representaciones, distintas representaciones de una misma cosa, de un mismo objeto, que sería Dios. Justamente él lo piensa no como Dios como objeto del cual tenemos distintas representaciones, una que sería el Padre, otra que sería el Hijo, otra que sería el Espíritu Santo, sino que lo piensa como un sujeto, con distintas personas jurídicas, ¿no? O sea, realmente es un tópico, vamos a decir, del pensamiento occidental que es fundamental. Y me parece que hay que insistir mucho en esa pues lo vamos a encontrar por todos lados, vamos a encontrar en la política por todos lados, ¿no? Y después me fui, y no me acuerdo qué era lo que me preguntabas, el punto exacto que me estabas preguntando. Sí, era si había alguna forma de vincular acá el tema de la corporalidad como posesión. La corporalidad. Sí, perdóname. Sí, entonces, bueno, yo creo que toda la cuestión hoy del género, ¿no?, por ejemplo, es una consecuencia de esta diferencia. O sea, el hecho de que yo pueda decir, hacer la diferencia entre lo que soy como sujeto y lo que soy como persona, o sea, que en ese aspecto toda la teoría del género es una radicalización o simplemente un desplazamiento de esa diferencia entre el sujeto y la persona al campo, al terreno de las identidades de género, justamente, ¿no? Entonces ahí, desde ese punto de vista, el cuerpo no es simplemente la materia en la cual yo estoy encarnado, sino que es también un cuerpo deseante y un cuerpo gozante, o sea que hay maneras de desear y de gozar que no dependen de nuestra anatomía, ¿no? Curiosamente, un ejemplo, ¿no?, que tiene que ver con esto que vos preguntas. Cuando en la tradición más antigua del problema de la paternidad en Occidente, ¿no? Justamente Benveniste también se preguntaba en un trabajo, o sea, ¿por qué conocer, ¿no?, gnosco y nascere, o nasco en latín, están tan próximos? Lo mismo pasa con gignomai en griego. Es decir, ¿por qué nacer y conocer tienen una etimología tan cercana? ¿Y por qué, se preguntaba Benveniste, epígono, que es el hijo, y polígono, ¿no?, ¿hay alguna relación entre ese gono, que es el ángulo, y el gono, que es el hijo, ¿no? Y encuentra la respuesta en una cosa que es, bueno, gono, antes de ser ángulo, significa rodilla, ¿no? Justamente de donde viene nuestra palabra genuflexo, genus, ¿no?, la rodilla. Bueno, entonces, entonces, ¿dónde encuentra la respuesta? ¿Cómo se reconocía a un hijo en la antigua Grecia? En Homero aparece eso, sentándolo en las rodillas, ¿no? O sea, ¿qué le importaba quién era el padre biológico? Importaba quién lo reconocía ese hijo, ¿no?, como hijo. ¿Quién asumía la función paterna? ¿Quién iba a asumir la función paterna, ¿no? Es decir, que era la paternidad tiene un estatuto simbólico, no un estatuto biológico, ¿no? Y curiosamente, justamente, hoy en día, esa posición es lo que permite justificar jurídicamente la existencia de la homoparentalidad. Es decir, que una pareja homosexual puede asumir una posición de padre de un niño, o sea, que no pasa por
lo biológico o por lo anatómico, ¿no? A la inversa, digamos, las posiciones más conservadoras son las que se centran más en la cuestión del cuerpo y en la cuestión biológica, ¿no? Y el problema es si el padre es o no el que puso el espermatozoide ahí, ¿no? Es decir que, bueno, o sea que todavía los debates en el derecho actual pasan en buena medida por esa diferencia. Y entonces cuando dicen, no, porque bueno, están trastornando toda la cultura occidental, no, pero de ninguna manera, al contrario, están recurriendo a una vieja tradición de la cultura occidental, que es la idea de la paternidad como reconocimiento y no la paternidad biológica. No sé si respondo en parte a tu pregunta. Sí, 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 muy buen ejemplo además. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o preguntar algo? Nos quedan unos minutos todavía. Sí, Laura. Sí, Jesús. Sí. Bueno, yo creo que has ido dando en la diana. Tú has recorrido, claro, en primer lugar, la vinculación con la hermenéutica, el estatuto gramatical, el pensamiento jurídico y político y la perspectiva lógica. Pero yo veo que hay una derivación clara hacia como tú acabas tu libro, La filosofía actual, que es una perspectiva enteramente ética. Se vincularía con la tercera, con el pensamiento jurídico y político, y precisamente en el sentido en el que te acaban de preguntar ahora concatenadamente y sobre todo al final, muy concretamente Luciano Garo, todo el tema del cuerpo. Porque así acabas tú, corrígeme, y aquí se vincula también lo señalado por Carlos Ruta respecto del personaje, ¿qué es la diferencia que haces? Que es la diferencia que en general no suele hacer nadie y es muy evidente entre ética y moral. Partes de nuevo de Spinoza, de Agamben, y a diferencia, corrígeme, estoy reproduciendo casi literalmente, que a diferencia de la ética, la moral es cosificante, que efectivamente es lo que dice Spinoza. Que el sujeto se convierta en algo definido y permanente, en una esencia estable, en una entidad previsible, es decir, que sea identificable con las costumbres y con la ley. Y aquí algo que me duele decir, porque no niego mi apoyo ahora mismo político a Podemos, dejémoslo claro, salvo en un punto, que es justamente esa terminología adoptada del italiano, la gente. Claro, mal arrimo porque estamos ya justo con lo que tú he citado, sea gente, dices tú. En cambio, la identidad no se inscribe en ningún conjunto. No es mercancía hecha a medida. Y lo dices tú así. Claro, tú no ves otra salida, sigo reproduciéndote, corrígeme, sí, otra salida que nuevamente Spinoza. Es decir, partes de Agamben, pero vas mucho más allá que Agamben. En la ética de la amistad. Y aquí es muy curioso, no sé si tú lo conoces, a Diego Tatián. Diego Tatián tiene un escrito formidable al respecto, donde él lo que viene a decir es que la filautía espinosista, que él pone como una de las cumbres de su eticidad, se convierte en amistad, porque no es nada sustancial. Y aquí está la gran diferencia que, salvo Deleuze, yo no he visto que nadie vea con la claridad que tú ves con Aristóteles. En Aristóteles la ética es sustancial y en Kant también, digo yo. En cambio, en Spinoza es en esa órbita que tú también señalas, de Epicuro, Marx y además la mitad de Marx.
y Foucault, efectivamente. Es relacional, no es sustancial, es relacional. Y aquí entra el cuerpo, en Spinoza. Y esa frase tan enigmática que nadie sabe lo que puede un cuerpo. Y ahí es donde, claro, lo diré en castellano de España, Spinoza se despendola por completo. Y ese gran reto que es la quinta parte de la ética, que justamente parte de una declaración experimental, sentimus an experimur nos esse aeternos. Es decir, sentimos y experimentamos que somos eternos. Y en esa eternidad es en la que Spinoza va a basar la singularidad en contra de cualquier conjunto, en contra de cualquier identificación, diríamos, de personajía. Y ahí es donde entra, dice Deleuze, los pasajes mejores que yo he leído de Deleuze, no solo sobre Spinoza, sino todos los que ha escrito, es el análisis que intenta hacer de qué significa la quinta parte de la ética, calificándola de un acelerato musical, en la cual, desde esa perspectiva de eternidad, aparece la máxima singularidad, aparece el amor intellectualis Dei, que es enteramente singular, no es adscribible a ningún género, no es ese horror, que a mí me parece un horror ahora, de, por ejemplo, has mencionado el caso de los homosexuales, creo que es un reto, y yo a todos mis amigos homosexuales les aconsejo que lean la quinta parte de la ética para que dejen de identificarse de esa manera que se identifican con su ser homosexual. Spinoza se reiría. Yo estoy escribiendo en un libro que se llama La risa de Spinoza. Y uno de los temas de los que Spinoza se reiría mucho es el afán de la gente por identificarse permanentemente. Y entonces, claro, ese cuerpo de Spinoza es una cosa singular que puede llegar a tener ideas adecuadas, no verdaderas, adecuadas. Y que solo es posible en la potencia, me parece el concepto clave de Spinoza. Y me parece que sigue siendo el reto para el pensamiento. La potencia de Spinoza, es decir, sí, para convertirse en otro. Y muchas veces. Y entonces, claro, es una ética del deseo, ciertamente. No puede ser otra cosa, pero es un deseo de comunidad. Y es un deseo de... Te estoy repitiendo a ti, Sí. Un deseo de comunidad, pero no étnico, dices tú, de ningún modo. Es decir, el grupo de los suyos. Esto lo analizas formidablemente bien en El sueño de los mártires. Y la contraposición, por lo tanto, y ya acabo y resumo, es decir, moral es identificación, es mimetismo. Yo que admiro mucho a René Girard, le falta Spinoza. El descubridor del mimetismo es Spinoza. Es la parte tercera y cuarta de la ética. Sí. Somos seres miméticos. Pero podemos dejar de serlo. Este es el gran reto, este fue el tema de mi seminario. Liberación y libertad en Spinoza. Hay que hablar primero de liberación. ¿Y cómo se puede hacer liberación? En comunidad. Tienes razón, Toni Negri, en esto. Y tienes tu razón. Es decir, moral es mimetismo. Y por lo tanto es, por definición, y de ahí va a sacar Rousseau la alienación, por definición alienación. No somos seres morales en tanto que alienados y miméticos. Pero podemos ser seres éticos en la potenciación máxima del deseo. Del deseo. Bueno, perdón, ya está. Pero creo que es este punto ético que no he hecho sino repetirte, ¿eh? Este punto ético, el único, perdón, que le faltaba, porque veo que todos vamos ahí. Ni que decir tiene en relación con lo que te han planteado con las preguntas, tal, te gustará mucho. Es decir, el análisis que tú haces de la teología negativa y de la mística. Y naturalmente aquí se mete, claro, Eckhart. ¿Cuál es la...? Claro, ¿quién borra la Trinidad sino Eckhart? Son nombres de Dios. Y entonces, ese borrar, ese ir a la médula, lo que Carlos planteaba como ese sí mismo, este es el problema de la mística. Esto lo ha analizado maravillosamente bien, al margen de cualquier altura mística, ¿no?
la mística cotidiana, Michel Hulin, la mystique sauvage. Es decir, y tomo para acabar, es decir, la no, tomando sauvage en el sentido plenamente francés, es decir, no domesticado. ¿Cuál es el punto no domesticado que tenemos? Ese es el punto ético, y que me voy a decir que me parece que tú lo analizas muy bien en el final de tu libro, y digamos que es el paso más allá de la lógica. Y es el paso más allá que ciertamente da Spinoza, en la quinta parte. Perdón por haberme extendido tanto. Bueno, gracias. La filosofía actual es una cosa que escribí hace más de 20 años y no la tengo muy, muy presente. Ah, pero sigue siendo absolutamente actual. Bueno, me alegro. Pero hace mucho, digamos, pero bueno, evidentemente sí, tenía fue una etapa muy spinociana mía y muy programática también. Quizás ahora sería más prudente, 25 años después sería más prudente con lo que puede un cuerpo, ¿no? Pero sí, digamos, creo que en parte sigue siendo esto el problema de la finitud del sujeto identificado con una persona, y de esa no finitud, yo no lo llamo, ya no sé si me atrevo a llamarlo como Spinoza, infinitud, pero bueno, con esa no finitud. De eternidad. Sí, de eternidad, es cierto. Eternidad. Pero bueno, creo que guardar esa diferencia entre la persona y el sujeto, o sea, la moral y la ética, sigue siendo para mí fundamental, ¿no? Dardo, te leo una pregunta de William Collante Stafford, que nos dejó en el chat. ¿Y en qué momento el sujeto es el mismo sin recurrir a la persona? En ningún momento. O sea que no. Eso sería como, o sea, ¿cómo el sujeto podría aparecer si no es bajo la forma de una persona? Bien. Yo quiero agradecerte. O sea, necesariamente tiene que aparecer como justamente identificado con alguna perspectiva finita. Bueno, a lo mejor me estoy poniendo más metafísico de lo que a mí me gusta, pero digamos, desde el punto de vista lingüístico no eso sería imposible. Bueno, yo tercer intento, solamente quería agradecerte porque a partir de esta exposición tuya me va a resultar necesario hacer el replanteo de la nueva mitología de Schlegel, porque justamente comienza hacia el final de la postulación de en qué consiste la nueva mitología. Empieza en un párrafo diciendo nosotros, los románticos, nosotros, los modernos, y entonces ahí empieza el manifiesto de la nueva mitología, así que seguramente... O sea, más caracterizado imposible. Tendrás que algún aporte hacer en eso. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si no, estamos sobre... ¿Gabriel, levantaste la mano? Sí, entonces Gabriel, sí. Gabriel Saya. Hola, Rodo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la exposición. Quería hacer una preguntita corta. Se me va a ir larga seguro, pero voy a tratar de hacerla breve.
Con Gabriel, ¿vos respecto... sos el de la revista? No, yo soy el que tradujo este... El que tradujiste mi texto de... Sí, sí. Ah, bueno. Muchas gracias por la traducción. También hay otro por acá dando vueltas, Santiago Veloc. Mira, ahí activo creo la cámara y todo. Bueno, te quería hacer una consulta respecto al principio, en realidad, de tu planteo. Me interesa bastante esta cuestión que trazas entre Heidegger y el mito, que es Heidegger y, perdón, no te entendí. Heidegger y los mitos, ¿no? Heidegger y el mito. Sí, sí. Sí. El mito, en definitiva, como otra manera, ¿no?, de poder entender lo que es la urdimbre, en definitiva, de un pueblo, que es una de las definiciones clásicas de mito, ¿no? Pero eso cuando había, por así decirlo, noción de pueblo, sí, ¿no? Cuando hay noción de valoración. Incluso se puede decir cuando hay un auditorio que es ideal, ¿no?, para un sujeto de enunciación. Es más o menos la tarea que encara a Perelman cuando retoma a Aristóteles, ¿no?, en el Imperio Retórico. Es más o menos la tarea que se postula. Tiene que haber un auditorio ideal al que el sujeto de enunciación, en definitiva, está refiriendo. Cuando no hay posibilidad de establecer ningún fundamento, ni de armar una suerte de background, incluso la identidad se juega en identidades que posiblemente como persona no pertenecen al sujeto de enunciación, más allá de su propia lógica, de su propia perspectiva y de su propio enunciado. ¿Qué es lo que se puede esperar de todo eso? En un sentido bien político, la retórica es política, ¿no? Está bien que su campo es el análisis del discurso, o por lo menos de esta exposición fue más que nada el análisis del discurso. Volviendo un pasito atrás hacia la retórica, ¿qué se puede entender, en definitiva? Sí, bueno, a ver, ahí hay, yo creo que con el tema, la palabra mito y Heidegger hay que ser muy prudentes, porque la manera en que Heidegger habla muy poco del mito, ¿no? Incluso la Cour-Labarthe y Nancy, que trabajan ese tema en Heidegger, ustedes lo dicen, ¿no? En realidad, en un solo momento, en la introducción a la metafísica, Heidegger habla del mito, y a que en realidad la diferencia entre mitos y logos en griego es una diferencia construida retrospectivamente, o sea que la idea de que la filosofía como logos que supera el mito es una construcción retrospectiva del inicio de la filosofía. Heidegger está en contra de eso, bueno, muy bien. O sea, pero digamos que hay que ser muy prudente porque, como la Cour-Labarthe y Nancy lo señalan, está toda la cuestión del mito en la tradición, digamos, o en el discurso nazi, ¿no? Pero eso tiene que ver con una recuperación del mito en el sentido wagneriano, ¿no? Bueno, y lo que vos decís, digamos, la idea de que la relación entre el pueblo y el mito, está ese peligro nazi de pensar que existen como mitos fundamentales de un pueblo. Bueno, yo de eso me alejo evidentemente de manera completa, es decir, que para mí justamente hay una relación estrecha entre pueblo y mito, porque cada vez que se habla de pueblo, de un pueblo, ya se está hablando desde un mito, desde un relato. ¿Por qué? Porque ese relato es el que permite decir que, como tomamos el caso de la Argentina, vamos a encontrarlo muy, muy corrientemente, un político que va a decir, porque este pueblo que luchó contra los españoles por independizar al país, ahora está enfrentando al FMI. Bueno, ese tipo de relatos, que es un mismo
pueblo de otra, si no existiera un mito, o sea, si no existiera un relato, esa unidad sería imposible de construir, o sea, es una unidad completamente mítica, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo no existe política sin esos relatos y sin esas unidades míticas que permiten establecer una de un pueblo, ¿no? Es decir que, y no creo, yo, cuando vos decís la cuestión de que, bueno, si no entendí mal, ¿no? De la idea de que ya no hay un pueblo que tenga un relato, podemos decir, emancipador o liberador, ¿no? ¿A eso te referías? No, un relato en cuanto tal, emancipador o liberador, quizás ya no, porque ahora lo que se critica en todo caso es el sentido de esa libertad, ¿no? Sí, pero yo creo que no, sí, digamos, que existe esos relatos, o sea, la política es eso, aunque muchas veces no estemos de acuerdo con el tipo de liberación que plantea, la política siempre plantea, cuando, por ejemplo, el ejemplo que yo di de Alberto Fernández, que dice, bueno, aprendimos que solo los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Bueno, ahí está recurriendo a un relato que podemos llamar alfonsinista, o como se quiera, que plantea una idea de liberación también, ¿no? Y hay otros que van a plantear que la liberación es que desaparezcan los corruptos, ¿no? en el Estado. Es decir, que cada uno va a tener su enemigo que impide que el pueblo se libere, ¿no? O que oprime al pueblo, o que estafa al pueblo. Es decir, si no, no hay política. En ese aspecto yo no creo que haya habido una... es decir, lo que hubo sí fue una crisis de lo que Lyotard llamaba los grandes relatos, ¿no? El gran relato marxista, el gran relato liberal, en el sentido de una emancipación de la humanidad, ¿no? Que iba a venir de la mano de la clase obrera o de la mano invisible del mercado. Bueno, entonces esos grandes relatos entraron en crisis, ¿no? Pero la política sigue construyendo todos los días grandes relatos. ¿No? El mismo, por ejemplo, el hecho mismo que un partido se llame Cambiemos, ¿no? Ya esa sola palabra ya es un relato. Ya es un relato, ¿por qué? Porque primero plantea una primera persona del plural, que supuestamente es el pueblo argentino, y Cambiemos quiere decir la situación actual es negativa y hay que cambiar, bueno, y hay que enfrentar por consiguiente a alguien que impide ese cambio. Es decir, que ya en una sola palabra ya hay un relato, ¿no? Y sin esos relatos para mí no hay política. O sea, la política siempre está vinculada con ese tipo de relatos, ¿no? Y el pueblo finalmente no es, se va a ir construyendo en función de los relatos políticos y en función de los relatos que se hacen carne en el propio pueblo. Yo, digamos, jugando un poco con el famoso libro de Austin que llamaba Cómo hacer cosas con palabras, ¿no? Titulé un capítulo de Rebeldes y Confabulados, Cómo hacer pueblos con relatos, ¿no? Yo creo que es esto, como pueblo, o sea, una mismidad como pueblo, y al mismo tiempo una idea de liberación, que a lo mejor no es la idea de liberación que tenemos vos y yo, pero esa idea de liberación, o sea, de combate contra un opresor, y bueno, existe, ¿no? Si no, no habría política. Genial, Desde mi punto de idea vista. de distinción, mismidad del pueblo y no identidad del pueblo. Mismidad del pueblo y no identidad del pueblo. Sí, mismidad en el sentido de que es eso, que sí es siempre el mismo pueblo, ¿no? Y por eso es que todas las referencias al pasado, por ejemplo, el pasado de la independencia, se vuelven tan importantes, ¿no? O sea, todo el mundo quiere que esos ancestros totémicos
hayan anticipado lo que nosotros decimos ahora, ¿no? Es decir, que el pueblo, el país que quería San Martín, ¿no? Y bueno, cada uno pone en boca de San Martín lo que quiere ahora con política, ¿no? Es una construcción retrospectiva. Pero bueno, es muy importante. Este hecho muy curioso de que a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? De que una vez me pasó con respecto a Bolívar, ¿no? Pero bueno, más o menos cumple la misma función. A partir, yo estudié, digamos, bastante a Bolívar, y bueno, Bolívar de la época de Bolívar, o sea que no se trata de estar juzgando a Bolívar sobre lo que pensaba o dejaba de pensar, ¿no? Y que en ese momento, por ejemplo, Bolívar quería darle automáticamente la ciudadanía venezolana a los británicos, ¿no? O sea, si un británico podía adquirir automáticamente la ciudadanía venezolana. Bueno, digamos, decir, pero ¿cómo puede ser Bolívar, eso era un vendepatria? Bueno, es un debate completamente anacrónico, pero digamos, a mí me ha pasado que a partir de textos, yo lo he discutido, por ejemplo, textos de Bolívar, yo le decía, no, pero mira acá lo que dice Bolívar. Me decía, no, pero Bolívar no es eso, Bolívar es otra cosa, y es ese personaje que se construyó retrospectivamente, y es muy difícil luchar contra esa mitología, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, una cosa que es muy difícil de decir, es que Bolívar nunca dijo que, o sea, Bolívar en un momento habla de Estados Unidos, cuando dice, porque parece que hay una frase, la famosa frase que va a dar lugar justamente a toda la idea de un Bolívar antiimperialista norteamericano, dice que dice Estados Unidos que parece causar nuestra ruina en nombre de la libertad, ¿no? Querer causar nuestra ruina en nombre de la libertad. En realidad esa frase está completamente amputada porque Bolívar enumera una serie de sujetos, ¿no? Que no es solamente Estados Unidos, que son también las clases populares hispanoamericanas, es decir, bueno, es toda una serie de sujetos, y después dice que Paré está hablando del problema de la copia del modelo federal norteamericano, con el cual está completamente en desacuerdo. No está hablando del imperialismo norteamericano, pero bueno, eso se tomó como una frase sacada de contexto y amputada, ¿no? Es una carta al agregado de negocios de Gran Bretaña, donde entre otras cosas, le dice que él estaría de acuerdo con reinstalar la monarquía, ¿no? Pero bueno, y entonces se crea esa idea de que hay que atribuir, esos padres fundadores, en realidad dijeron que lo que nosotros pensamos ahora, ¿no? Entonces, si uno dice que Bolívar no estaba en contra del imperialismo norteamericano, ¿no? Es como si uno fuese, hoy estuviera, no quisiera, o sea, como si hoy estuviera defendiendo a Estados Unidos. No significa eso. O como si no, por ejemplo, me acuerdo en un momento me dijeron, no, porque vos estás atacando a Chávez, pero yo no ataco a Chávez. O sea, yo estoy diciendo que Bolívar no dijo eso, nada más. ¿Viste? Después, bueno, Chávez es otro problema. Pero bueno, es muy difícil esos mitos retrospectivos que construyen un pasado, y son necesarios, es inevitable eso. La política necesita esa construcción retrospectiva, así funciona, esa reinterpretación constante del pasado, así funciona. Otra cosa es cuando hacemos historia y vamos a ver los documentos, y bueno, y ahí podemos ser un poquito más minuciosos y evitar ese tipo de mitologías, pero en el nivel del plano, en ese juego de lenguaje que es la política, es casi imposible evitar ese tipo de construcciones retrospectivas. Así que yo creo que sigue cualquier pueblo, del momento que es el sujeto político por excelencia el pueblo, está unido a ese tipo de mitologías, es decir, inseparable de ese tipo de mitologías, que a veces no nos gusta, entonces la liberación que esos pueblos quieren, ¿no? Nos parecen ilusorias, pero bueno, siempre existe una narración, una narrativa de liberación.
¿no? Dardo, te leo una pregunta de Axel Lázari. Sí, ¿se fue la Axel? No, está por ahí, pero no sé si el micrófono le anda bien. Ah. Hola, Axel. ¿Qué pasa cuando el sujeto universal es identificado como humanidad, siempre ya diversa, pero sin embargo se restringe a un sujeto que puede hablar? ¿Puede el sujeto universal ser postulares, plantas, aire, COVID-19? Pregunta, pero en principio sí, digamos, hablar en nombre, en nosotros, los humanos, sigue siendo hablar en nombre de un sujeto que no habla, ¿no? Ahora, que no hable, o sea, cuando yo hablo en nombre de la humanidad, desde el punto de vista político, siempre a mí me gusta citar una cosa que decía Proudhon, que es quien habla en nombre de la humanidad desea embaucar. ¿No? O sea, siempre la política presupone un enfrentamiento, un antagonismo, y la humanidad en sí misma no puede ser un sujeto político porque no tiene un antagonista, al menos que algún día lleguen extraterrestres, digamos, y entonces encuentre un antagonista, pero la humanidad no puede ser en ese aspecto un sujeto político. Un sujeto político es un nosotros que se construye necesariamente en un enfrentamiento con un ellos, desde mi punto de vista, que ocupa el lugar del opresor, ¿no? Entonces, la humanidad, en ese sentido, no puede ser un sujeto político. Pero, digamos, desde el momento que yo hablo en nombre de la humanidad, de un nosotros, que es la humanidad, bueno, esa humanidad se convierte, evidentemente, en una persona ficta, ¿no? Ahora, a donde va Axel, desde el momento en que yo hablo en nombre de los que no hablan, ¿por qué no pensar que puedo hablar en nombre justamente de los que no hablan, como los animales, las plantas? Sí, sí. O sea, que lo que está pensando Axel, yo creo que es ir más allá del humano. Y sí, es decir, finalmente la ficción de que yo estoy hablando en nombre de los que hablan, pero en el momento que yo hablo en nombre de ellos, justamente ellos no hablan, bueno, como el alumno mío que hablaba en nombre de los muertos, bueno, yo puedo hablar en nombre de los animales y en nombre de las plantas, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Es decir, yo puedo decir nosotros los seres vivos. Es perfectamente, desde el punto de vista lingüístico, es perfectamente aceptable. Ser que no habla porque no tiene lenguaje, o hablar en nombre de un ser que no habla porque yo estoy hablando en nombre de él, que sería la humanidad, ¿no? Bueno, esa es yo creo que es creo que se puede, o sea, políticamente se puede ampliar esa persona ficta a personas no humanas. Y de hecho se hizo muchas veces. No te oigo, Laura. ¿Cortaste el micrófono? Perdón, Axel Ahí. estaba... Sí. Listo, gracias. Aclarado el punto. Axel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Es una alegría verte. Estoy callado. Sí, ya noto. ¿Podemos hacer una pregunta más? Dardo, teníamos hasta... Sí, yo no tengo problema, lo que quieran. De Mónica Montenegro, la pandemia no se constituye, es decir, es pregunta, ¿la pandemia no se constituye en el discurso político como un antagonista frente al que se constituye lo humano? La humanidad, ¿no hay un uso político de esa figura? Nosotros, frente a la pandemia.
Es una buena pregunta. No sé, tendría que pensarla, pero en todo caso se podría hacer, no creo que haya sido el caso. O sea, lo que ocurrió, como suele ocurrir, es que el problema digamos, del conflicto se desplazó del orden, vamos a decir, sí, el antagonismo con ese virus que nos mata o nos enferma, a un enfrentamiento con los responsables políticos en función de las distintas opciones que esos responsables políticos tomaron en relación con el virus, es decir, las decisiones sanitarias, ¿no? O bien donde no, o sea, en los países donde no se, como ocurrió en Gran Bretaña, ¿no? Donde el primer ministro al principio no toma ninguna medida restrictiva sanitaria importante y se encuentra de golpe con no solamente con una contaminación muy importante de la población, sino al mismo tiempo con toda una crítica justamente por no haber tomado medidas en ese sentido. O en otros países donde los gobiernos tomaron medidas para limitar la contaminación y se los acusó de atentar contra las libertades, los derechos individuales. O sea que bueno, ahí me parece que una vez más el conflicto sanitario se desplaza, se convierte en conflicto político, desplazándose a un conflicto entre humanos y no entre la humanidad y un virus, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no? No sé si Mónica, si es la pregunta que hacía Mónica. Gracias, dice, bueno.